Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre el poder de Akainu, alguien que desde hace tiempo tiene la intención de destruir a Monkey D. Luffy. No solo eso, alguien que podría fácilmente convertirse en el rey de los piratas si dejara la marina, y esto según el propio Oda. Vamos a hablar de esto y mucho más en el video de hoy. Y ya cuento mucho con tu apoyo para dejar tu me gusta es muy importante y ayuda al canal. También ya cuento mucho contigo para que te suscribas si eres nuevo por aquí. Eres muy bienvenido a nuestra tripulación. Sakazuki, o mejor dicho, Akainu es visiblemente una de las personas más poderosas del mundo de One Piece. Sin embargo, ¿sabías que el almirante de la flota, según Oda, podría fácilmente convertirse en el rey de los piratas? Como sabemos, el sueño de Luffy es llegar a Laugh Tale, o mejor dicho, Laugh Tale, y básicamente allí encontrar el legado de Roger, convertirse en el rey de los piratas y encontrar el One Piece. Sin embargo, en una entrevista que ocurrió alrededor de 2014, Oda, cuando fue cuestionado sobre Akainu, hizo una revelación aterradora sobre el actual líder de la marina. O mejor dicho, si Akainu no fuera un gran marinero, sino un pirata, en poco tiempo sería el mayor de los piratas. Esto porque Oda dijo lo siguiente, que si Akainu fuera el protagonista de One Piece, simplemente encontraría el One Piece en solo un año. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué considera Oda, el creador de One Piece, que Sakazuki es imparable, fácilmente más poderoso que los Yonkos? ¿Está Luffy todavía infinitamente lejos de poder superar a Akainu? Y bueno, antes de hablar sobre los poderes del almirante de la flota y sobre los poderes actuales de los Mugiwara, necesitamos analizar la frase de Oda. Y básicamente, en primer lugar, ¿qué quiso decir el autor con esta frase? Al final tenemos dos interpretaciones. La primera es que Oda quiso decir que en el primer año de publicación del manga, con Akainu siendo un pirata, teniendo el poder que posee y siendo el protagonista de la serie, simplemente cruzaría el East Blue, entraría en la Grand Line, viajaría por el Nuevo Mundo y llegaría a Laugh Tale encontrando el tesoro de Gold de Roger en solo un año. Es decir, superando a todos los demás piratas que se arriesgan en el mar. Y bueno, esa fue la interpretación que la mayoría de las personas tuvo sobre el mensaje de Oda, que rápidamente llegaría al One Piece. Pero hay otra interpretación de la misma frase, que parece ser lo que el autor realmente quiso transmitir. Al decir que Akainu, con su poder actual, habiendo iniciado una aventura como pirata, encontraría el One Piece en solo un año, no quiso decir que en un año de publicación del manga, sino que pasaría fácilmente por las aventuras que Oda había creado para sus protagonistas. Porque como sabemos, al inicio de su jornada como pirata, Luffy era extremadamente inexperto, y por esa razón pasó por muchas dificultades al encontrarse con enemigos que cruzaron su camino, lo que retrasó su jornada de manera significativa. Sin embargo, incluso con todo eso, y hasta con el timeskip en el que estuvo entrenando, Luffy hasta ahora solo ha iniciado su jornada como capitán de una tripulación pirata hace solo 2 años. Es decir, para Akainu, que ya era aterradoramente poderoso, no necesitaría estar entrenando, también vencería fácilmente a los enemigos de Luffy: Buggy, Kuro, Don Krieg, Arlong, Crocodile, Enel y la mayoría de los adversarios que Luffy enfrentó y pasó dificultades podrían ser vencidos fácilmente por Akainu, que ya era extremadamente poderoso, hasta el punto de no temer enfrentar a Edward Newgate. Entonces, con todo esto, podemos entender que, siendo el protagonista de One Piece, Akainu fácilmente pasaría por todo lo que Luffy pasó, y como hasta ahora, con todas las dificultades que el sombrero de paja ha atravesado, ni siquiera ha llegado a 3 años de aventura. Entonces Akainu pasando por todo eso, y más en un año no sería difícil. Resumiendo, si cambiáramos la frase de Oda a si Luffy tuviera el nivel de poder de Akainu como almirante desde que comenzó su jornada, entonces él pasaría rápidamente por todo lo que ha vivido hasta hoy y evolucionaría aún más en su camino. Pero volviendo, en resumen, esta frase no quiere decir que si Akainu se cruzara con Newgate, Kaido, Lin o otros grandes adversarios, los vencería fácilmente. En realidad, solo quiere decir que con su poder y experiencia se saldría mejor en esas situaciones, o algo por el estilo. Entonces, como es obvio, Akainu no es invencible. De hecho, debo admitir que hubiera querido que Sengoku no hubiera retenido a Garp y lo dejara derretir un cierto volcán en Marineford. Sin embargo, ahora que ya hablamos de la frase de Oda y vimos lo que posiblemente quiso decir, hablemos de Luffy y el almirante de la flota. Como sabemos, Akainu es alguien aterrador, ya que desde su época como vicealmirante se mostró imparable. Por ejemplo, destruyó el barco de evacuación de Ohara durante el Buster Call, simplemente porque, quizás, un estudioso podría haberse
escapado. Y como vimos, todos los almirantes tienen conocimiento sobre Haki, pero Akainu solo ha sido mostrado utilizando el Busoshoku Haki, y se impresionó al ver que Luffy tiene el Haki del rey. Y ahora, como ya sabemos, después del timeskip, Luffy ha evolucionado mucho en el poder de su Haki, aprendiendo a controlarlo. Y eso obviamente no significa que Luffy sea tan poderoso como alguien solo por poseer el Haki del rey. Al fin y al cabo, vimos como Aokiji, incluso sin poseer o demostrar poseer el Haki del rey, es lo suficientemente fuerte como para ahuyentar a Doflamingo, como vimos cuando salvó a Smoker. Es decir, tener el Haki del rey no te hace automáticamente más poderoso que cualquier otro. Sin embargo, al mismo tiempo, ahora vemos como Luffy posee el poder del Haki del rey avanzado, al menos fue capaz de utilizarlo, en el enfrentamiento contra Kaido, y este podría ser su punto fuerte, en un combate contra Sakazuki, sobre todo cuando el Mugiwara sea aún más experimentado. Después de todo, sabemos que Akainu posee el poder de una Akuma no Mi tipo Logia, y de esa forma, solo aquellos que saben usar el Busoshoku Haki pueden tocarlo, lo que ya lo hace prácticamente invencible frente a la mayoría de los piratas fuera del Nuevo Mundo, siendo incluso bastante dependiente de los poderes de su Akuma no Mi. Pero, ¿y el poder del dios Sol? Vamos allá. Con el despertar de la Hito Hito no Mi, Luffy, con el poder de Nika, la fruta del dios del sol, tiene un aumento significativo en fuerza, resistencia y flexibilidad, además de ganar habilidades únicas que le permiten distorsionar la realidad de forma cómica y sorprendente. Este poder transforma el campo de batalla a su alrededor, dándole a Luffy el potencial de contrarrestar las habilidades de un oponente poderoso como Akainu. Akainu, por su parte, es uno de los marines más fuertes y posee el poder de la Magu Magu no Mi, la fruta de la lava, que es extremadamente destructiva y capaz de herir incluso a un usuario de logia común, como vimos cuando derrotó a Ace. Esta fruta es increíblemente poderosa en combate directo y tiene una ventaja natural contra el tipo de fuego. Luffy aún enfrentaría un gran desafío debido a la naturaleza brutal e implacable de Akainu, pero con el poder de Nika puede superar los límites físicos y adaptarse a los ataques directos de lava, anulando parte del impacto devastador del magma. Por último, aunque Luffy tiene una mayor posibilidad de vencer a Akainu con esta habilidad, la victoria aún dependería mucho de la situación, la estrategia y la resistencia de ambos. Y sabemos que el enfrentamiento entre ellos implica mucho más que fuerza, considerando el pasado que comparten y la intensidad emocional de una batalla entre ambos. Aún así, con todo eso, no se puede esperar ahora mismo un nuevo enfrentamiento entre Luffy y Akainu, en el que el pirata pueda, de una vez por todas, terminar aquella batalla. Al fin y al cabo, aunque el chico del sombrero de paja sea capaz de usar este poder, aún no tiene experiencia suficiente. Al mismo tiempo, sabemos que podría haber un enfrentamiento de Luffy con la marina, especialmente ahora que Garp fue capturado por Teach, y una reunión entre todos los grandes poderes podría suceder debido a las noticias de este evento. Y esta vez, con toda su evolución, junto con la evolución de su tripulación, que no estuvo con él en la batalla de Marineford, ahora podrían ir todos juntos al rescate de Garp, lo que podría poner a Luffy frente a Akainu, quien ya dijo que tiene al sombrero de paja como uno de sus mayores objetivos. Pero comenten aquí abajo qué piensan ustedes sobre la evolución de Luffy y sobre la frase de Oda respecto al almirante de flota Sakazuki. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!